Criptonautas, hoy el mercado no está cayendo por una sola razón, está cayendo porque varias presiones se han juntado en el mismo punto del tablero financiero y han golpeado justo donde más duele, en la psicología del minorista. Veníamos de jornadas tensas, de esas en las que el entorno cripto parecía aguantar por orgullo, como diciendo, todavía estoy aquí, pero hoy Bitcoin ha recibido un golpe que no solo mueve el precio, también mueve los nervios, las dudas y ese impulso peligroso de vender justo cuando el miedo habla más fuerte que la estrategia. Y aquí está la lectura de hoy, Satoshimaniacos. Esto no parece una simple vela roja, parece una limpieza psicológica del mercado. El miedo macro presiona desde Estados Unidos, las liquidaciones limpian a los apalancados, la regulación europea aprieta el acceso a los exchanges. Y mientras todo eso ocurre, las manos fuertes no necesitan hacer ruido, les basta con esperar a que la desesperación cree liquidez. La regla de riesgo es simple, guerreros de la descentralización, en días como este, el verdadero peligro no es solo que Bitcoin caiga, el verdadero peligro es que el mercado te obligue a decidir desde el pánico. Si esto es solo una limpieza de apalancamiento, puede terminar siendo una prueba de resistencia. Si la presión rompe zonas clave y el miedo se extiende, entonces la volatilidad puede seguir castigando a los que no tienen plan. Por eso hoy no miramos solo el precio, miramos quién pierde la calma y quién está esperando al otro lado. El primer golpe viene de la macro. Bitcoin cayó hacia la zona de los $58.000 después de que el dato de inflación PCE en Estados Unidos volviera a poner nerviosos a los mercados financieros. Y cuando la inflación vuelve a molestar, los bancos centrales, las autoridades monetarias y todo el sistema bursátil entran otra vez en escena, como esos guardianes monetarios que no aparecen con espada, pero sí con tipos, liquidez y presión sobre los activos de riesgo. Ahí el mercado cripto no reacciona como una isla separada, reacciona como parte de un sistema más grande. Si el Nasdaq tiembla, si el dinero institucional reduce riesgo, si los fondos de inversión se ponen defensivos y si el flujo de capital se mueve hacia refugios más conservadores, Bitcoin lo siente. Y cuando Bitcoin lo siente, los apalancados lo pagan primero, por eso las liquidaciones son tan importantes. No son un detalle técnico para rellenar el guión, son la señal de que muchos operadores estaban demasiado cargados, demasiado confiados o demasiado expuestos. Cuando el precio golpea esas zonas clave, las posiciones empiezan a cerrarse a la fuerza y el mercado cae no solo porque alguien vende, sino porque el propio mecanismo del apalancamiento empuja más presión hacia abajo. Es como una fila de fichas cayendo una detrás de otra, y claro, cuando lo ves en el gráfico dices: madre mía, esto no es una corrección, esto parece una limpieza con manguera a presión. XD. Pero aquí viene la parte psicológica. El minorista no suele vender cuando todo está tranquilo, vende cuando siente que ha llegado tarde, cuando ve rojo en la pantalla, cuando escucha inflación, regulación, liquidaciones y miedo en la misma frase. En ese momento, el gráfico deja de ser análisis y se convierte en ansiedad. Ya no mira la red de Bitcoin, ni la cadena de bloques, ni la infraestructura de Bitcoin, solo mira la caída y piensa en escapar. Y justo ahí aparece la idea central del título. Bitcoin bajo pánico, el minorista se asusta y las manos fuertes esperan. No necesitamos decir que las ballenas han provocado todo, porque eso sería demasiado cerrado y difícil de demostrar. Lo que sí podemos decir es que las manos fuertes suelen aprovechar el miedo que el propio mercado les entrega. Cuando alguien vende desesperado, alguien compra con calma. Cuando unos entregan liquidez por miedo, otros la reciben con paciencia. Satoshi Nakamoto no creó Bitcoin para que cada sacudida del sistema monetario nos convirtiera en marionetas del pánico. Bitcoin nació como una respuesta a una arquitectura del dinero donde los centros de poder podían decidir demasiado desde arriba, y por eso cada caída importante no solo prueba el precio, también prueba la convicción de quienes dicen entender la red descentralizada. Ahora entra la segunda presión del día, Binance y Europa.
La llegada de Mika está obligando a Binance a limitar servicios en la Unión Europea, y esta noticia encaja como una pieza perfecta en el guión porque no golpea directamente al gráfico, golpea la sensación de acceso. El mensaje que recibe el mercado es claro: el universo blockchain ya no se mueve en una frontera digital completamente abierta, ahora los reguladores financieros están colocando filtros, licencias, custodia regulada y nuevas reglas de entrada. Esto no significa que cripto desaparezca en Europa, significa que el aparato estatal quiere ordenar el paso hacia el mercado. Y cuando el pequeño inversor ya está nervioso por Bitcoin, una noticia regulatoria sobre el exchange más conocido del mundo añade otra capa de presión mental. No es solo Bitcoin baja, es Bitcoin baja mientras el acceso a ciertas plataformas se vuelve más estrecho, y esa combinación pesa en el ánimo del entorno cripto. Pero el guión de hoy no puede quedarse en el miedo, porque si solo miramos la caída, nos perdemos lo que se está moviendo debajo. Y ahí Japón cambia la lectura. SBI va a adquirir Bitbank en una operación millonaria que puede crear uno de los mayores exchanges cripto del país, y eso no suena a huida, suena a banca internacional comprando infraestructura cuando el mercado está nervioso. Esta es la contradicción potente del día. En la superficie, los gráficos enseñan sangre; debajo, los grandes capitales siguen buscando piezas del tablero. Un banco no compra infraestructura cripto porque piense que el sector se ha muerto, la compra porque quiere posición, custodia, usuarios, liquidez y exposición a una fase donde los activos digitales pueden integrarse cada vez más con los mercados financieros tradicionales. Y Japón no aparece solo por SBI. Circle y Nomura también están mirando la liquidación de divisas con stable coins para empresas, y eso ya nos lleva a otra dimensión: infraestructura de pagos. Aquí no hablamos de promesas vacías, hablamos de una posible vía para mover valor entre empresas sin depender tanto de horarios bancarios. Fricciones internacionales y lentitud del sistema financiero clásico. Esto es clave porque las stablecoins están dejando de ser únicamente una herramienta de traders para entrar y salir del mercado, y empiezan a aparecer raíles financieros dentro de una arquitectura del dinero más rápida, más digital y más conectada con la cadena de bloques. Mientras el minorista mira la caída de Bitcoin, la banca internacional mira cómo mover dinero. Mientras unos se preguntan si vender, otros se preguntan qué infraestructura controlar antes de la próxima etapa. Ethereum también aparece en esta lectura con Spark moviendo una gran cantidad de liquidez stablecoin hacia Uniswap V4. Esa noticia no necesita adornarse demasiado, porque su función es clara: demostrar que parte del flujo de capital sigue buscando profundidad dentro de DeFi, usando Ethereum como una capa viva de liquidez. No es la noticia más emocional, pero sí es una pieza visualmente fuerte para Pictory. Red blockchain, liquidez moviéndose, mercados descentralizados, contratos inteligentes y dinero digital circulando por debajo del ruido. Ahora bien, no todo lo que lleva la palabra stablecoin es automáticamente sólido. La pérdida de paridad de Ming y las medidas de emergencia de abracadabra sirven como advertencia necesaria. Porque una cosa es hablar de infraestructura seria, custodia regulada, seguridad cripto y stablecoins integradas con banca o DeFi profundo, y otra muy distinta es confiar en cualquier bóveda digital sin mirar el riesgo que hay detrás. Este contraste es fundamental para no vender humo. El futuro cripto no será simplemente todo sube y todo vale, será una selección cada vez más dura entre proyectos con liquidez real, protocolos resistentes, infraestructura útil y estructuras frágiles que pueden romperse cuando llega la presión. Y en días de miedo, esa diferencia se ve con más claridad. Por eso el enfoque de hoy debe quedarse clavado en una idea: Bitcoin puede estar bajo pánico, pero el mercado no se está apagando, se está separando. Se separan los apalancados de los pacientes, los que reaccionan por ansiedad de los que miran estructura, los proyectos débiles de las redes fuertes, y los turistas del mercado de los que entienden que la volatilidad forma parte de esta guerra monetaria. No se trata de decirle a nadie que compre, venda o aguante a ciegas; cada uno tiene su riesgo, su estrategia y su realidad.
Se trata de entender que el mercado muchas veces no castiga solo por estar equivocado, también castiga por estar demasiado expuesto, por entrar sin plan o por entregar las decisiones al miedo cuando la presión aprieta. Y esa es la revelación final, cultivadores de la blockchain. Quizá esta caída no sea solo una caída, quizá sea una prueba de quien entiende la diferencia entre precio y estructura. El precio grita, la infraestructura avanza en silencio, el minorista se asusta, las manos fuertes esperan. El gráfico muestra rojo, pero debajo se mueven bancos, stablecoins, exchanges, custodia y nuevas rutas de liquidez. Así que hoy, revienta bloques de la criptoesfera, no mires el mercado como un turista perdido en mitad de la tormenta. Mira las piezas, mira la macro, mira las liquidaciones, mira Mika, mira Japón, mira Ethereum, mira las stablecoins buenas y las frágiles. Porque el miedo puede ser real, sí, pero regalar tus decisiones al miedo es otra cosa. Si este guión te ayudó a ver más allá del pánico, suscríbete al canal, dale like para que más guerreros de la descentralización entiendan lo que está pasando, activa la campana para no perderte la próxima lectura del mercado y recomiéndalo a ese criptonauta que hoy está dudando. Porque en días como este, compañero, la diferencia no la marca quien nunca siente miedo. La marca quien aprende a mirar el tablero financiero con la cabeza fría, incluso cuando Bitcoin sangra y todo el mundo parece correr hacia la salida.